Bueno, para arrancar este programa y empezar a caminarlo, habíamos pensado un poquito hablar con una maestra, y más puntualmente con una maestra rural, lo hablábamos un poquito con el equipo. Es importante ver cómo a veces muchísimos maestros a lo largo y a lo ancho del país hacen un enorme esfuerzo para llegar a sus colegios. A veces tienen preocupaciones por demás, por muchos chicos que por ahí no comen, no tienen acceso a por ahí servicios muy básicos. Y la idea era poder entrevistar a un maestro rural, una maestra rural, que nos cuente un poquito cuál es su realidad, ¿no? ¿Por qué eligió ser maestra rural? ¿Cómo fue su vocación? Por eso tenemos en línea a Diduvina Tapia. Diduvina es maestra, trabaja en Jujuy, y le vamos a preguntar un poquito cómo arrancó en su vida este deseo, esta vocación de ser maestra y encima rural. Así que, Diduvina, muy buenas tardes. Juan te saluda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Juan, el gusto de escucharte y a toda tu radio audiencia. Muchísimas gracias por este contacto, Diduvina. Y te quería preguntar, primero que nada, ¿cómo surge en vos esta inquietud de ser docente? Y bueno, en el caso mío, porque la carrera más cercana que podía realizar estaba en un lugar de Humahuaca. Yo lo hice la carrera en Humahuaca, entonces tenía la posibilidad de estudiar para docente. ¿Y hiciste la carrera? Sí. ¿Y después te quedaste ahí en Humahuaca, por lo que estuve leyendo? Sí, un poco, pero muy poco tiempo me quedé en el centro urbano, ¿no? Así que después empecé a trabajar en la escuela, en la Puna Jujeña, en el departamento de Susques, en la localidad de Catua, a casi a 4.200 de altura, con el límite de Chile a 20 kilómetros, plena cordillera. Y era muy difícil llegar ahí todos los días, me imagino. No, en esta escuela son escuelas albergues que se va de lunes a viernes en este momento, pero en la época que yo me inicié íbamos una vez al mes o cada 2 veces al mes a la escuela. Nos quedábamos 2 meses y recién regresábamos a nuestra casa. Qué difícil habrá sido articular por ahí tu vida personal con esta vida de docente que vos contás que demuestra un sacrificio terrible, ¿no? Sí, fue muy difícil porque dejar la familia, desarraigarse de lo uno, pero bueno, uno llegaba a la escuela y encontraba las caritas de los niños y bueno, empezaba a cambiar la situación y a dedicarse a enseñar. Diduvina, muy buenas tardes. Diego Rabo te habla. Bien, buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás? Te quería preguntar, vos contabas recién, bueno, los sacrificios que se hacen, ¿no? Para que la educación pueda ser la mejor posible. De mi parte, la pregunta es, ¿qué se hace cuando los sacrificios que quizás vos hacés no van de la mano con lo que hacen los padres, ¿no? Que no le dan la atención necesaria a sus hijos? ¿Qué se puede hacer en casos así? Bueno, yo te digo desde mi experiencia, han sido pocos los casos de que de los padres no hacían. De alguna manera trataba de atraerlos a la propuesta de la educación y hacerles sentir y valorar que era la mejor herramienta que teníamos que construir en nuestros niños, en el caso mío y en el caso de ellos como padres. Así que tengo experiencias muy, muy valiosas también de los sacrificios que hacían los padres, de caminar quizás todo un día para dejar a sus niños en la escuela durante toda la semana o 15 días o un mes. ¿Cómo es ese proceso? Yo pensaba en esos chicos, ustedes ahí tanto tiempo compartiendo, conviviendo con esos chicos, y se habrán cruzado muchísimos sentimientos y muchísimas experiencias, ¿no? ¿Cómo es estar trabajando con chicos? ¿Cómo es tu relación con los chicos en una escuela rural, no? Sí, la verdad es una construcción de un proceso muy, muy interesante en todos los aspectos, desde la parte educativa, desde el aspecto de la parte humana y de la parte de una construcción de un pueblo. Yo te puedo decir, por ejemplo, en la escuela que yo me inicié, que es como docente rural, que es Catua, a 400 kilómetros de San Salvador de Jujuy, en pleno cordillera. Cuando yo llegué a esa escuela, lo único que existía era la escuela, 5 casas, un puesto de salud y un destacamento policial. Y yo tuve la suerte de jubilarme en esa escuela.
y en este momento sigo yendo a la escuela. Estamos haciendo trabajos de capacitación con los docentes, un trayecto de investigación de la escritura de la propia historia del pueblo. Así que es muy interesante, o sea que uno también se va enriqueciendo desde lo afectivo, lo humano y también de esta grandeza de poder educar, de tener la posibilidad de educar. Hola, Viduvina. Sí, corazón. Ana Clara Bermúdez te saluda. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahora ya vos comentás que luego de haberte jubilado seguís incluso contribuyendo a la educación. Sí. ¿Qué cosas son las que día a día, luego de finalizar con todo tu trabajo, te hacen reafirmar tu amor por esta vocación tan linda que es la docencia? Lo que a mí me hace reafirmar, yo también fui niña rural, entonces lo que me hace reafirmar es siempre me llevo en el alma y sigo, cuando llego a la escuela actualmente, mirar la cara de los niños, y esa cara sonriente, esa inocencia, a mí me despierta una pasión terrible por hacer, aunque sea un granito de arena, para esa educación. Hola. Impresionante, no, estamos escuchándote muy con mucha atención y se hizo el silencio. Es increíble por ahí escucharte y ver todo lo que hacen. ¿Hay muchos maestros rurales en la Argentina? ¿Son pocos? ¿Es una vocación bastante crítica a nivel de ingreso de Viduvina? ¿O hay mucha gente, hay muchos más chicos ahora? ¿Cómo es la tendencia, no? Bueno, mira, yo tengo la suerte de formar parte de la asociación de ANRA, que es una asociación de maestros rurales argentinos. Que los nuclea a todos ustedes. A todos los docentes de todo el país. Y todos los años nos reunimos en una determinada provincia justamente a compartir nuestras experiencias, a fortalecer nuestros procesos y también a recibir desde un nivel de capacitación nuevas estrategias para poder desarrollar mejor nuestra vocación o nuestra tarea de docente en distintos ámbitos. Sí hay muchos docentes. Por ejemplo, te diré en la provincia de Jujuy, cuando yo me recibí y fui a este lugar, en todo el departamento de Susques éramos 10 docentes con título y el resto todos eran bachilleres con orientación pedagógica. Y en este momento no todas las escuelas están cubiertas con docentes titulares y con títulos, y bueno, eso te da una visión de que hay muchísimos docentes. Pensaba un poco también en los chicos, ¿no? Que uno por ahí en el norte puntualmente del país, hay costumbres, hay lenguas, por ahí de pueblos originarios. No sé si vos también trabajás por ahí con chicos de pueblos originarios, y ahí el maestro rural tiene una responsabilidad de por ahí respetar esas costumbres, esas lenguas que por ahí traen desde la casa. ¿Cómo se hace para articular, para que todas esas historias que van y se juntan en la escuela puedan caminar juntas, ¿no? De la mano y crecer y aprender? ¿Cómo hace un maestro rural con eso? Mira, tu pregunta, no sé si responderé en su totalidad, pero yo, como te dije, yo fui niña rural. Fuiste niña rural. Sí, y entonces uno de los grandes deseos míos personalmente fueron tener me hubiese gustado tener un docente que respetara mis raíces culturales. Y bueno, desde que me inicié como docente, tomé como posta justamente eso, trabajar desde la identidad cultural del lugar donde yo ejerciera la docencia. Y bueno, en todo el tiempo, si bien en nuestra provincia hay lugares que por suerte mantienen su lengua materna, que es en el caso del Ramal, que es el guaraní, y en los límites con Bolivia en la provincia de Jujuy el quechua,
yo no tuve así de trabajar con niños hablantes de su propia lengua, pero sí con niños que tienen su lengua, que respetan dialectos de su lengua que quedaron, y la mía también, por supuesto, ¿sí? Así que uno de los desafíos que sigue dentro de mi propuesta trabajando es justamente trabajar desde la visión cultural. Y vos me preguntabas cómo es esto de poder integrar la cultura propia del lugar donde uno trabaja y con las pautas curriculares que uno recibe desde el Ministerio de Educación. Al principio, te digo personalmente, era muy difícil. Primero desde poder, no estaba permitido. Entonces, si vos quererlo hacer, siempre tenías el obstáculo de que de la puerta para adentro a tu aula funcionaba. Y al exterior no, era como algo oculto que lo hacía. Pero por suerte, paulatinamente, esto se fue dando una flexibilidad, con mucho sacrificio en mi caso, con muchas cosas que en este momento no es oportuno comentarlas, pero que me sirvieron para ir abriendo nuevas puertas y buscando las respuestas, cómo integrar todo esto y poder respetar la identidad cultural de cada niño que ingresaba a la escuela. Me fue bien, por suerte, porque con gracia puedo decir de que muchos niños, de los que tan culturalmente que los respeté desde su identidad, de su construcción, en este momento ya son profesionales, y tengo la suerte, no de todos, pero de algunos, de hablar con ellos, y que valoran muchísimo este trayecto. Qué lindo. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, has respondido a la pregunta, Diduvina, y la verdad que escucharte es una caricia al alma y es impresionante escuchar esta historia, ¿no? ¿Cuántos años hace ya que estás en docencia, Diduvina? Bueno, en docencia frente al grado son 29 años. Y ahora en docencia desde afuera, no del grado, 2 años. 2 años, casi 31 años de docencia, sí. Y Diduvina sigue ahí, yendo y colaborando con las comunidades de ahí de esa escuela, ¿no? Sí, lo más gratificante también que uno va haciendo, digamos, equipos de trabajo. En este momento yo estoy trabajando con 2 equipos de trabajo desde la universidad, con alumnos de la universidad, docentes de la universidad, y vamos a hacer el trabajo en la escuela, que eso a mí me faltó. Entonces, como a mí me faltó, trato de colaborar en las escuelas. Vamos a hacer trabajo de investigación en la escuela, pero a su vez también aportamos a la escuela con alguna herramienta que la escuela esté necesitando. Impresionante, la verdad que te felicitamos todos desde acá. Es impresionante escuchar tu historia, esta lucha que no termina, porque te jubilaste y te podías haber quedado en tu casa y seguís inquieta y tratando de colaborar con todas esas comunidades rurales que necesitan, ¿no? De maestros que estén tratando de respetar sus costumbres, sus lenguas, sus culturas, y asimismo hacerlos crecer y caminar por la senda de la educación, que es lo que finalmente va a generar que toda comunidad y toda sociedad se desarrolle. Así que te mandamos un enorme saludo desde acá. Muchísimas gracias por este testimonio. Feliz día, que pases un muy lindo día del maestro. Bueno. Y gracias por compartir esto con la audiencia. Yo quiero llegar también a cada maestro de todo nuestro país, que en algún lugar capaz que también están trabajando solos. Decir que siempre lo que uno hace como docente a lo largo de la vida tiene su fruto. Y nosotros en este momento histórico tan difícil de nuestro país, que estamos también pasando momentos tan ingratos, ¿no? Que no nos hubiese gustado pasarlos por ello, pero la educación creo que es la llave para que salgamos todos adelante. Y así va a ser, Diduvina. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros, ¿eh? Bueno, igualmente, y un feliz día para todos mis colegas de todo el país. Bueno, un saludo grande allí a Jujuy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El gusto de haber hablado con ustedes. Bueno, pasaba Diduvina Tapia, maestra rural, alguien que ha dedicado toda su vida a la docencia y principalmente a los niños, a las comunidades de allí, del norte del país. Diego. A mí escuchar a Diduvina me dejaba una sensación que no sé si ustedes van a coincidir,
A ver, que se entienda. Diduvina no tenía un registro de voz bajito, se la escuchaba a la perfección, pero sí me daba una sensación de tranquilidad, de paz, como que ella hablaba despacito en ese sentido, en cuanto a estar tranquila. Y yo lo comparaba, bueno, esta semana, como vos decías antes, Juan, estuvo en Santiago del Estero y también con el maestro rural de ahí estuvimos compartiendo lo que fue una mañana de clases. Hay solamente 2 maestros para toda la primaria, una maestra de primero a tercero y el maestro de cuarto a séptimo grado. Y el maestro lo que hacía era, más allá del horario escolar que terminaba a las 12, después los chicos se quedaban ahí jugando a la pelota un rato, todo, pero los de cuarto a séptimo, para que tengan una educación más intensa y que les sirva para estar bien encaminados para el secundario, a la tarde, aunque no fuera jornada completa, a la tarde volvían para hacer la tarea y cualquier duda que tuvieran, sacárselas con el profesor. Entonces, viendo ejemplos así, como el de Diduvina, como el maestro rural de Santiago también, pensaba eso, cómo no estar tranquilo, ¿no? Cómo no tener esa paz interior. Impresionante, la verdad que es impresionante. Ana. Y agregando a esto que comentamos sobre Diduvina, hay una frase de Benjamin Franklin que dice: siempre en la vida, dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Impresionante. Y ahí estábamos, hablando de docentes, de maestros, y es lindo que vos del otro lado empieces a ver esta realidad que por ahí es invisible, que no la vemos porque está a muchos kilómetros de distancia, y hay muchas personas que hacen por el otro muchísimas cosas, como Diduvina, como el maestro que contaba Diego, y la pregunta que te quiero hacer es: ¿qué haces vos por el otro? Es un lindo momento para que puedas meditarlo. 46 minutos pasan de las 3 de la tarde.